Psicología con Vicente Alcántara. Efectivamente, ahí estamos. Estamos entrando directamente en nuestro gabinete de psicología. Con Vicente Alcántara, que hoy vamos a tratar el tema de las distorsiones cognitivas. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Un placer que estés con nosotros. Gracias. Hoy estamos aquí un poquito, como digo, a medio gas porque tenemos algunos problemas técnicos, pero bueno, intentamos ahí sacarlo poco a poco, ¿no? Lo importante es poder comunicar, que nos escuchen, ¿no? Sí. Y ya está. Lo importante es que nos escuchen. Efectivamente. Pues bueno, hoy vamos a tratar este tema, las distorsiones cognitivas. El tema de hoy es un gran desconocido. ¿Puedes hacer una pequeña introducción, Vicente, para que sepamos un poco de qué se trata esto? Sí, efectivamente, Manolo. Es un gran desconocido y es un tema que está ahí y nuestros oyentes seguramente no lo desconocerán. En muchos casos, cuando nos sentimos mal, es como consecuencia de los propios pensamientos que tenemos nosotros, dando lugar en muchos casos a que estos pensamientos crean una cierta confusión con nuestra propia realidad. Pero hay que tener en cuenta que nuestra mente es muy hábil a la hora de distorsionar, con lo cual nos condiciona a darle una cierta importancia a ciertos acontecimientos que ocurren y tendemos a exagerar este tipo de acontecimientos. Es lo que decía anteriormente, muchos oyentes han preguntado por este tema y sobre todo han preguntado si efectivamente cuando se efectúan o se generan las distorsiones cognitivas, si se puede solucionar o no. Entonces, efectivamente puedo decir que sí, que si se trabaja y se hace un buen trabajo terapéutico, pues se pueden gestionar y se pueden modular. Con lo cual, a lo largo del programa vamos a pasar a definir lo que es una distorsión cognitiva y luego yo voy a explicar una a una cómo se llaman, de qué se trata y cómo poder gestionarlas. ¿Qué es entonces, Vicente, una distorsión cognitiva? Una distorsión cognitiva realmente son unos esquemas equivocados que generamos en relación a la interpretación que hacemos de los hechos de nuestro día a día, con lo que genera múltiples consecuencias, sobre todo a nivel negativo. Estas consecuencias negativas alteran a nuestras emociones y, como consecuencia, al tener pensamientos negativos, pueden crear conflictos personales con nuestro entorno. Que lo estudiaron y a día de hoy sigue en boga, que fue Aaron Beck
el autor de la teoría cognitivo-conductual, y Albert Ellis. Son los dos autores que más han profundizado en el tema de las distorsiones cognitivas. Qué interesante. Bueno, de hecho, si alguna persona quiere leer sobre ellos, supongo que estos autores están en librerías, ¿no? Sí, se puede encontrar toda la bibliografía de ellos, sobre todo, básicamente todo lo que tienen publicado. Se dan estas distorsiones. Lo más frecuente es que ocurran durante un proceso de aprendizaje en relación a nuestros útiles, pero al realizar una interiorización y una aplicación sistemática en nuestra propia vida, en nuestro día a día, hacen que pierdan esa utilidad que tenían inicialmente, con lo cual se convierte realmente en un problema, porque es verdad que cuando los aprendimos sí tenían una utilidad propia para cualquier actividad que estuviéramos haciendo, pero con el transcurso del tiempo esa utilidad ya pasa a ser secundaria, con lo cual ya no es una utilidad, sino que genera un problema. Bueno, entonces por lo que nos cuentas, entendemos que lo aprendemos de pequeños, ¿no? A ver, en nuestra infancia podemos construir una serie de esquemas sobre el funcionamiento del mundo y de nuestro entorno, pero esta construcción se realiza en relación a nuestra propia experiencia que tenía cada individuo. Estos esquemas, por circunstancias, se pueden ver modificados por las experiencias negativas que tenga el sujeto, incluso en algunas ocasiones también por experiencias positivas puntuales. Por lo tanto, la interacción que tenemos con nuestro entorno es la que condiciona al sujeto a que evalúe de una determinada manera, y ello conlleva que el hacer uso de ciertas estrategias para poder relacionarlas con nuestro propio entorno, ¿vale? Es decir, esa interacción que realizamos con nuestro día a día es el que nos condiciona a nivel cognitivo. Las distorsiones cognitivas realmente ocurren porque aplicamos una estrategia en la que damos por hecho que la situación es de una determinada forma, según nuestros propios esquemas, cuando realmente la situación ya no es así. Por lo tanto, la estrategia que habíamos aprendido para este tipo de situación la seguimos y continuamos aplicándola, pero ya no nos sirve. Ante la misma situación ya no hace el mismo efecto, con lo cual distorsionamos. ¿Y crees que son muchas las distorsiones cognitivas? A ver, se habla de que las básicas son 11, pero dependiendo del autor con el que te estés manejando pueden ir entre 11 y 15. Es importante, yo ahora voy a pasar a describirlas y a nombrarlas, pero hay que tener en cuenta que los hechos no son los causantes de nuestras propias emociones, sino que son las interpretaciones que nosotros hacemos sobre esos hechos los que generan ese tipo de emociones. Una de las primeras distorsiones es lo que llamamos abstracción selectiva o filtraje. ¿Qué ocurre? En este caso el sujeto solo ve los aspectos negativos de un hecho. Por ejemplo, imaginemos dos amigos que hablan mucho a diario, continuamente, se llevan genial, pero tienen un determinado conflicto ante un determinado acontecimiento. O sea, todo lo demás les va muy bien, pero cuando tratan ese tema discuten. Entonces, uno de ellos, cuando terminan de discutir, a lo mejor han pasado toda la tarde juntos, hablan y tal, y uno de ellos menciona: vaya tarde que hemos tenido más mala, o que no ha sido mal porque encima hemos discutido. ¿Qué pasa? Que está haciendo una abstracción totalmente selectiva de lo que ha sucedido. Es verdad que ha habido un conflicto y una discusión, pero ha habido muchas cosas durante la tarde que sí que han sido que han sido positivas y que no valora. Otra distorsión es el pensamiento polarizado, o dicotómico, o también todo o nada. Se puede denominar de cualquiera de las formas. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto, ante un tipo de acontecimiento, no se tiene en cuenta los procesos intermedios que pueda tener.
Por ejemplo, una persona que ha estudiado, está estudiando, va a un examen, se presenta a un examen y saca un 8. Entonces, cuando le dan la nota ve que ha sacado un 8, entonces la reacción que tiene es, pues vaya fracaso, porque no he sacado un 10. Entonces ahí está distorsionando, porque es o todo o nada, o sí o no. Si he estudiado tengo que sacar un 10. No tiene en cuenta el proceso intermedio. ¿Vale? Una de las distorsiones más comunes y que se dan con mucha frecuencia es la generalización. Y es, el sujeto saca una conclusión general para todos los acontecimientos que están sucediendo en su vida. Por ejemplo, una persona que intenta ligar, sale por la noche o va a un bar, conoce a alguien, se acerca, tiene una cita y lo rechazan. Y de ahí, a través de ese rechazo y de ese momento, sobregeneraliza, es decir, realiza una generalización y entonces dice que para qué va a volver a ligar, porque total lo van a rechazar. Ahí está generalizando. Eso es otra distorsión. Porque no puedes. Es verdad que ha ocurrido un hecho que en un momento determinado te rechazaron, pero eso no quiere decir que tengas que realizar una generalización de que siempre que vaya a intentar ligar me van a rechazar. Otra de ellas, en este caso la cuarta, hay lo que nosotros llamamos interpretación de pensamientos, y en muchos casos creemos que saber las intenciones de la otra persona como si fuéramos adivinos o como si pudiéramos saber lo que la otra persona está pensando, y esto en ningún caso es así. Otra distorsión es la visión catastrófica que el sujeto puede tener ante un acontecimiento y se puede anticipar a ello, a una desgracia de su vida, que puede suceder una catástrofe, cuando tampoco tiene datos empíricos ni que sepa que vaya a suceder. Otra distorsión, en este caso la sexta, es la personalización, en la que el sujeto cree que los acontecimientos de su entorno están relacionados con nosotros mismos. Por ejemplo, imagínate que vamos en el autobús, subimos en el autobús y al fondo del autobús vemos a alguien que se está riendo y nosotros nos molestamos y nos incomodamos porque pensamos que se está riendo de nosotros. Pero eso es absurdo, molestarse por eso, por ese hecho, porque ese hecho no está fundamentado. Es decir, es verdad que se están riendo, pero no sabemos si es de nosotros o si es de otra acción. Entonces, como no tenemos fundamentos para basarnos en eso, no hay que distorsionar. Es decir, no podemos personalizar de esa forma diciendo es que se están riendo de mí. Esto es otro tipo de distorsión. Otro de ellos es la falacia de control, que básicamente el sujeto lo que hace es tiene un control excesivo sobre las conductas, pero que no son las suyas, sino las ajenas. Con lo cual siempre genera un control excesivo sobre las conductas de las personas que están más cerca de él. También tenemos la falacia de justicia, que es la tendencia que tiene el sujeto a valorar como injusto aquello que le está sucediendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo valora como algo injusto porque no está relacionado con el deseo que él tiene. Por ejemplo, alguien no me quiere, pues es injusto. Pues no, la otra persona quizás tenga un determinado concepto, lo que sea, para que pueda generar ese sentimiento, pero no podemos tener en cuenta esa falacia de justicia de vale, pues esto es injusto. No, hay que fundamentar qué pasa, qué hay, qué ocurre, y después, cuando tengamos antecedentes y hechos objetivos, entonces sí que podemos sacar una conclusión, pero anteriormente no. Una de las últimas es el razonamiento emocional, que es la tendencia que tenemos a veces a creer que determinadas emociones se pueden reflejar. Un caso muy típico de esta distorsión de razonamiento emocional es, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos que dar una conferencia o una clase ante una multitud de gente o un congreso o algo. Entonces esa exposición ante esa situación nos genera ansiedad. Entonces estamos realizando una distorsión de razonamiento emocional cuando estamos pensando que la gente que compone el aula, que está viéndonos, va a notar o va a poder percibir que estamos ansiosos. Con lo cual eso no tiene por qué ser así. Otra distorsión es la falacia del cambio. ¿En qué consiste? En pensar que nuestro bienestar depende de que la otra persona cambie su conducta para que nosotros estemos bien. Eso es un error. Para que nosotros estemos bien tenemos que estar bien con nosotros mismos. Y luego después está bien el entorno social, el entorno familiar, etcétera, etcétera. Ya de las últimas y también muy comunes está la distorsión, la etiquetación, que es
cuando nos ponemos etiquetas. Es que soy un desastre, es que soy un estúpido, es que no valgo para esto. Este tipo de etiqueta es muy común. Los deberíamos famosos, que los tenemos todo el día en nuestra vida cotidiana. Es una tendencia a exigirnos a nosotros mismos y a los otros que hagan lo que nosotros creemos que deben hacer de una determinada forma. Entonces, cuando nosotros estamos generando un debería a nosotros mismos, estamos dando una orden a nivel cognitivo. Entonces, por ejemplo, una persona que fuma y entonces dice, debería dejar de fumar. Ahí se está como obligando a que tiene que dejar de fumar. Entonces, si intenta dejar de fumar y no lo consigue, pues se culpa porque no lo ha conseguido. Si eliminamos esta distorsión del debería dejar de fumar y eso lo cambiamos, eliminamos los deberíamos de nuestra vida y lo cambiamos, por ejemplo, por un concepto de sería conveniente que dejara de fumar porque me hace daño o no es bueno, si en un momento determinado empiezas a dejar de fumar, el proceso de eliminación del tabaco, y recaes, no pasa nada. Es decir, hay que tener en cuenta la situación realista. Vale, es verdad, he recaído, he vuelto a fumar y sería conveniente que no lo volviera a hacer, pero lo voy a seguir intentando porque lo voy a poder conseguir. Si tú te estás diciendo ante ese hecho debería dejar de fumar, en el momento que recaes te sientes culpable. ¿De qué vamos a hablar de la penúltima? Pues la distorsión cognitiva de la culpabilidad. ¿De qué se trata? De culparnos de todo lo que sucede en nuestro entorno. Y por último, la falacia de la razón, que es no saber escuchar a los demás, que puedan exponer sus razones, y además nos creemos en posesión de la absoluta verdad. Entonces creemos... Eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí, es muy común. Esta es una de las distorsiones cognitivas que con más frecuencia se suelen dar. Y por último, ya finalizo, es un poco extenso, pero ya... No, pero muy interesante. Sí, gracias. Entonces tenemos por último la falacia de la razón. Perdón, la falacia de la recompensa divina. ¿Qué es esto? Pensar que las cosas se van a arreglar por sí solas, por si Dios lo arregla, por si el destino lo soluciona. Pues no, ante un hecho, ante un acontecimiento, ante un problema, lo que hay que hacer es analizar de una forma objetiva qué tenemos y toma de decisiones, pero no esperar que el problema se resuelva solo, porque no es así. Qué complicados somos los seres humanos y qué complicada es la mente, La Vicente. mente es compleja, sí. Es increíble, ¿eh? Sí. Estoy escuchando con atención todo lo que nos vas contando y, vamos, ni por lo más remoto podía imaginar, ¿no?, que pudieran suceder estas cosas, ni caer en la cuenta, ¿no? Si te das cuenta, Manolo, es muy fácil, algunas de ellas, cuando hay un proceso, por ejemplo, una depresión y se generan las distorsiones cognitivas, no se dan todas, a lo mejor se da alguna. Por ejemplo, la generalización es muy común. ¿Cómo estás? Fatal. ¿Por qué? Porque todo me va mal. Ahí están generalizando, todo me va mal. ¿Cómo todo? Entonces, en las sesiones, en la terapia, cuando yo detecto que hay una distorsión, por ejemplo, la generalización, lo que hago es analizar con el paciente de una forma objetiva que realmente eso no es cierto. Si tú me dices todo me va mal y yo te pregunto, a ver, ¿estás bien de salud? Sí, pues ya tenemos una cosa que va bien. ¿Tienes trabajo? Sí, pues ya tenemos dos cosas que van bien. Con lo cual ya solo con que tengamos dos cosas que van bien, ya no tenemos por qué generalizar y decir es que todo me va mal. A lo mejor hay cosas que sí, puntualmente sí te van mal, pero no todo. Me llama mucho la atención precisamente eso, ¿no? Darme cuenta de que realmente incluso a veces cuando estamos en un estado depresivo, no tiene por qué ser ese estándar de depresión puramente de una persona que está apagada y que no quiere salir, etcétera, sino que hay estados de depresión, por lo que escuchamos, que pueden dar lugar a poder tener la idea, ¿no?, de estos conceptos de forma equivocada. Y precisamente es como un prejuicio añadido, ¿no?, de esa depresión que no nos deja ser nosotros mismos, ¿no? El otro día publiqué en mi Facebook y en mi Twitter un artículo, es de un compañero, no es un artículo mío, y realmente es fantástico. El título del artículo era Cuando la depresión se esconde detrás de una sonrisa. Interesante Sí, frase. porque además hay depresiones que efectivamente el paciente o la persona aprende a esconder toda la sintomatología depresiva detrás de una sonrisa, cuando realmente esa persona
sí está depresiva. ¿Sabes una cosa? Que a veces precisamente es posible detrás de una sonrisa poder escondernos temporalmente para no ser nosotros mismos y poder ser lo que otros quieren que seamos, y de alguna forma pues no poder mostrarnos, ¿no?, con esa esencia, ¿no? Había un compañero que me decía a través del WhatsApp, me decía, escucha, lo he dejado todo atrás, he cambiado y solamente me estoy haciendo con aquellas personas que me tratan por mi esencia, me tratan por cómo soy y me siento yo mismo, ¿no? Y voy caminando hacia adelante y la verdad que se me ha abierto un mundo nuevo delante de mí, porque hasta ahora lo que quería era complacer a muchos que ni siquiera valoraban de qué forma los complacía, y de esa manera cada vez yo era más pequeño y aquellos que realmente son pequeños se hacían grandes ante mi pequeñez provocada, pero sé que estoy por encima, no porque sea más, sino simplemente porque he aprendido a vivir mucho mejor que estos. Está madurando y está creciendo como persona. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante, ser nosotros mismos y poder caminar y no tener miedo a quien se pierda por el camino, sino es capaz de valorar realmente lo que eres. Y si solo es capaz de pensar que lo que él decida o piense es lo único valorable, ¿no? Qué interesante lo de hoy, Vicente. Sí. La verdad es que estoy contento, y además ahora te voy a formular una pregunta, pero quiero anunciar a todos los que nos escuchan que os vamos a decir que a Vicente lo vais a poder ver por más sitios. Pero bueno, luego lo decimos. Ah, sí, vale. Luego lo decimos para que lo sepan. Sí, es verdad, no se sabe. Para que lo sepan, porque es muy interesante lo que vamos a contar. Vicente, ¿qué se puede hacer para mejorar y que no se den estas distorsiones cognitivas? Vale, hay un par de cosas que podemos hacer, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que pensar que no tiene solución. Es decir, sí hay solución y se puede aplicar sin ningún tipo de problema. Simplemente tenemos que ser conscientes de que no hemos sido capaces de poder encontrar la solución correcta para poder realizar la acción, pero que si se trabaja se puede conseguir. No siempre tenemos que aplicar la misma estrategia ante la misma situación, porque esa estrategia nos puede ser útil en ese momento, pero esa misma situación, años después, esa estrategia no nos puede servir. Y en ese caso, al no servirnos, es cuando se convierte o se puede convertir en una distorsión. Hay que observar siempre el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo con nosotros mismos, para darnos cuenta de si somos conscientes de que estamos distorsionando en algún momento de nuestro día a día. Aparentemente esto que os digo ahora es muy lineal, parece muy sencillo, pero hasta que no se automatiza la acción, los pacientes siempre me lo dicen, es que me cuesta mucho estar todo el rato controlando esto, pero claro, piensa que es una conducta que es nueva, que estamos modificándola y que hasta que no se automatiza se realiza de una forma compleja. Es como cuando todos los oyentes recordarán, los que conduzcan sobre todo, cuando salíamos de la autoescuela siendo noveles, pues la mayoría de las personas pues queríamos ir solas en el coche, la radio apagada, sin acompañante, toda la atención en la circulación, en los pedales. ¿Por qué? Porque la acción de conducir no estaba automatizada. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y automatizamos esa acción, ¿qué pasa? Que podemos venir de Inca a Palma o de Manacor a Inca, lo que sea, conduciendo sin tener en cuenta la conducción. Sí prestamos atención a la circulación, pero podemos estar, por ejemplo, escuchando la radio, hablando con el acompañante, sin que pueda haber una distorsión. Tenemos que ser conscientes que las conclusiones que podemos sacar en un momento determinado pueden ser sesgadas. Entonces, si somos conscientes de que la forma en que percibimos el mundo solo es una forma más de percibirla, no quiere decir que sea la correcta, sino simplemente que sea una más. Es decir, no entenderla como la única y exclusiva. Es decir, esto se tiene que hacer así porque yo lo hago así y esto es lo correcto. No, es lo correcto para mí, pero para ti puede que no lo sea, o que tengas otra forma de realizar la misma acción y que puedas llegar al mismo punto. Entonces ahí tenemos que ser tolerantes y flexibles con nuestro entorno y sobre todo con el otro interlocutor. Es de suma utilidad pensar en cómo la otra persona puede evaluar la interpretación que nosotros estamos teniendo, para ver cómo esa persona, qué posibles formas tiene de hacer esa misma actividad o esa misma cosa diferente a nosotros, pero que también sea efectiva. Tenemos que ser objetivos, sin dejarnos llevar por las emociones, sino inicialmente ser racionales y, una vez racionalizado, luego implicar la emoción.
Y luego, por último, observar si estamos generando algún tipo de distorsión de las que he enumerado anteriormente, identificarlas y hacer una gestión del pensamiento, y así podemos modular la emoción, sobre todo si la emoción es negativa. Y evidentemente, si vemos que esto nos está perjudicando mucho, evidentemente pues ir a pedir ayuda a un especialista y empezar la terapia con un psicólogo y empezar a trabajar. Sí, porque como siempre decimos, hay que trabajar todo esto desde el punto de vista en el que empezamos a reconocer, ¿no?, que nos pasa algo. Es lo más importante ante cualquier problema, el reconocer que lo tenemos. Exactamente, y queremos efectivamente pues poner solución, ¿no? Porque para poner solución a las cosas realmente hemos de poner de nuestra parte, y para poner de nuestra parte hemos de sentir efectivamente la necesidad de hacerlo, porque somos conscientes, ¿no?, de que algo nos pasa, lo reconocemos y empezamos a solucionarlos, ¿no? www.vicentealcántara.es es el blog de nuestro psicólogo, a través del cual de una forma interactiva puedes participarlo y puedes no solamente escuchar los podcasts, ver toda la temática que presenta Vicente, sino que también proponer temas que te interesen para que los podamos tratar. Aunque es cierto que no solamente se van a tratar temas a través de esta Nochitud, sino que Vicente Alcántara, porque es una persona profesional, se va abriendo camino y su reconocimiento así lo dispone, pues en breve lo vamos a poder visualizar a través de este ente maravilloso que tenemos aquí en Mallorca, como es IB3 Televisión. Cuéntanos un poco esa andadura nueva tuya, Vicente. Bueno, pues ha sido esta misma semana. El proyecto estaba ahí, yo no sabía si se iba a hacer o no. Me han pedido hacer una pequeña colaboración con IB3 Televisión en el programa de cada día, y entonces hay una sección que creo que se llama The Talk Car o algo así, no lo sé. Y entonces hay como un pequeño coloquio, cada semana se está hablando de un tema determinado, y hay una compañera mía que es sexóloga y yo como psicólogo para dar esa visión más científica. Y luego pues creo que va acompañado de un reportaje que se graba en el exterior y se hace un pequeño coloquio, con lo cual a partir del lunes, en este caso, en IB3 Televisión estaremos con... ¿A qué hora lo sabes? Creo que es de 6. Bueno, el programa creo que dura toda la tarde. El programa se llama Cada Día. Y eso es una sección que creo que va de las 6 de la tarde a las 6:30, creo recordar. ¿Vale? Todavía me tienen que pasar la documentación mañana y no sé nada. Pero bueno, es un proyecto nuevo. Yo nunca he hecho televisión. Bueno, pero se te ve ilusionado. Espero que vaya bien, y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas. Bueno, nosotros la verdad que te damos la enhorabuena. Estamos orgullosos, Vicente, de ti, porque no solamente abres camino para que la gente, y de una forma didáctica, pueda entender las diferentes patologías o sensaciones que tenemos, y que solamente a través de un profesional podemos reconocerlas y poder pensar en si por nosotros mismos podemos solucionarlas con la ayuda de algún ser querido, o simplemente acudiendo a un profesional como tú, Vicente, para que nos pueda de alguna manera pues reconducir cómo solucionarlo, ¿no? Nosotros... Perdona. No, dime. Lo importante para mí siempre es divulgar la psicología a la calle. O sea, el que la psicología esté más cercana de cada persona. Porque en muchos casos casi siempre trabajamos solos en el despacho, en la consulta. Es un trabajo muy solitario. Entonces todavía somos unos grandes desconocidos los psicólogos. Entonces cuanto más divulguemos la psicología y cuanto más la demos a conocer, muchísimo mejor. Eso sin duda, eso siempre. Bueno, pues tened en cuenta que a través de la página de Vicente Alcántara podréis, y en su enlace www.vicentealcántara.es, saber exactamente en estos días a qué hora lo vais a poder ver a través de IB3 Televisión y disfrutarlo. Y bueno, lo veis en su página, porque hay una foto y lo veis, pero en toda su salsa y movimiento, vamos a decirlo así, lo puedes ver en IB3 Televisión. Vicente, dime. La próxima semana, sorpresa, ¿tienes algo pensado? Será una sorpresa, sí, porque es que antes me comentabas, dices que tengo pensado algo y quiero... Es que estoy entre dos opciones, pero estamos haciendo como una pequeña votación a ver cuál de las dos opciones sale más
más votada. Sale más a cuenta de hacerlo, ¿no? A ver cuál quieren. Bueno, decirte que te vaya bien en tu andadura en la televisión. Muchas gracias. Que bueno, que te esperamos el próximo jueves. Sé que la fama luego es complicada. Es complicada. A lo mejor ocurre como aquí. O sea, allí es una simple colaboración pequeña. Bueno, pues mira aquí que empezamos pues con nada y mira dónde estamos, con lo cual... Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos claro que gracias a tu colaboración pues IB3 va a tener mucha más audiencia. Eso sí lo tenemos clarísimo. Espero. Pues nada, Vicente, hemos tratado las distorsiones cognitivas una vez más aquí a través del 92.9 FM, a través de Esta Noche y Tú, con nuestro gabinete de psicología y con Vicente Alcántara. Gracias por estar. Gracias a vosotros. Y te esperamos el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Y bueno, pues esperemos que esta semana, con toda la información que nos has dado, nos haga replantearnos que la vida hay que vivirla intensamente. Exacto. Y que merece la pena. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Buenas noches y pásalo bien. Hasta luego. Chao. Chao.